psicólogos y tal ya comienzan a hacer sus teorías cada vez más peregrinas. Pero bueno. Sí. Sí, hombre, los psicólogos, con su afán de clasificar, medir y demás, pues ya me dicen, pues este es superdotado, este es infradotado, pues este no sé qué, y tiene varios tipos y grados, y ahí ya sería el tema, ¿no? O sea, que a los 7 años dice, bueno, no sé muy bien qué es, pero a mí me han dicho que puedo seguir aquí en el colegio, que es lo que quiero. Exactamente. Yo porque yo estaba tan feliz en el colegio con mis amiguitos y con mi tal, que yo lo que quería saber era eso, ¿no? Si era tonto, ¿no? Pero si tú preguntas si soy tonto es porque alguien te ha hecho llegar esa idea. Porque esa no está, porque alguien te lo ha comentado, porque te has sentido en algún momento... Sí, cuando te dicen pobrecito, cuando te dicen estás malito, la idea siempre de la Dices, pero si yo enfermedad, estoy ¿no? estupendamente. Exactamente. Es la idea de la enfermedad, ¿no? La sociedad lo tiene muy asimilado eso, de que es una enfermedad cuando no es verdad. No es ninguna enfermedad. No lo es. Entonces, pues esa idea aún cala en la sociedad, ¿no? Y aún cala de que hay grados en el síndrome de Down, cuando no es verdad. O de invención de los psicólogos. ¿No hay grados? No hay grados. Hay la diferencia propia de la persona, igual que tú eres diferente a él. Esto es lo mismo. Hay diferencias, no grados, Pero hay personas con más limitaciones que otras, Pablo. como en todo. Ya sé que no te ofendas, pero tú no eres Naomi Campbell. Efectivamente, tiene mucho más fémur que yo y otras capacidades. Por eso digo que cada uno tiene sus limitaciones. O sea, los Downs tienen sus limitaciones, igual que cada persona tiene las suyas. Al final, si se da cuenta, somos personas.